Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Muchas gracias. Vamos a darle un minutito que se integren los demás y damos inicio. Bien, señores, buenas noches, sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro segundo encuentro. Espero que todos se encuentren excelentemente bien y avanzando con las entregas. Eh, Como saben, a inicio de semana, nosotros habilitamos el contenido de la semana 2, el cual va directamente relacionado con algunas herramientas de manejo de datos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y adicional a esto, vamos a estar también trabajando con lo que es la introducción al mundo de las macros, específicamente las macros grabadas, que son las macros de fácil uso y que vamos a estar viendo el día de hoy. Ya luego de esto, vamos a estar viendo en las siguientes 2 semanas los conceptos de macros programados. Vamos a adentrarnos un poquito más en el lenguaje de programación. Todo esto en un ambiente controlado que ustedes van a poder ir desarrollando actividades prácticas con un resultado eh, eficiente, en este caso, un resultado real en base a las actividades que van a ir realizando. Lo que buscamos con esto es que ustedes
afiancen el conocimiento y se afiancen también en cuanto a la confianza en el uso de la herramienta de lo que es la creación de macros programados. Y tener como esa primera buena experiencia o esa primera eh, buen uso de la herramienta y que esto traiga consigo que usted pueda continuar avanzando, investigando. Pues el mundo de las macros es un mundo muy amplio, que según vayamos avanzando ustedes se van a ir dando cuenta. Entonces, es la idea. Saber cómo estamos por acá, los participantes. Perfecto. Por acá. Bien, entonces, dentro de los puntos que hemos habilitado, habilitamos las unidades 3 y 4. En la unidad 3 específicamente vamos a ver las diferentes formas de cómo nosotros consolidar datos diferentes, de diferentes orígenes. Bien. Eh, Esto no es algo nuevo, pues en muchos de los escenarios vamos a encontrar la necesidad de unir datos en este caso, de unir datos de fuentes distintas. Por ejemplo, si yo tengo un generador de reportes, un sistema que genera reportes, puedo con mucha frecuencia encontrar de que el reporte que ando buscando para un proyecto nuevo, por ejemplo, el sistema no me lo genera por defecto de manera completa. Entonces, quizá me acerco al departamento de TI y ellos pueden generarme un reporte que cumpla con parte de esa información que yo necesito y un segundo o tercer reporte que cumpla con la otra información que yo necesito. Entonces, ahí entra en juego, entonces, luego ya de que yo tengo toda la información en diferentes reportes, el, el mundo en este caso, de consolidar datos. Bien. Entonces, lo que buscamos precisamente con esto es nosotros poder integrar datos de diferentes reportes, unificarlos y en base a esto generar reportes nuevos o gráficos que puedan ayudar a que esa información sea un poquito más fácil de digerir. Bien. Como en unidades anteriores, también disponemos acá de la guía didáctica de la unidad y acá vamos a encontrar esos tópicos que vamos a estar trabajando, la consolidación de datos, la parte de Microsoft Query, que ya está siendo sustituida por la herramienta Power Query, que es la que vamos a estar viendo en funcionamiento, aunque en la guía didáctica se ve el paso a paso de la ejecución de Microsoft Query. Básicamente, estas son herramientas que nos permiten consolidar datos entre diferentes libros. Bien. Y también vamos a trabajar con lo que es importar archivos de texto delimitados por algún delimitador específico. Eh, Vamos a estar trabajando también esta parte. En el primer punto podemos identificar que, suponiendo que luego de replicar la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes ciudades, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información correspondiente a un mes en específico. En este caso se están visualizando las ventas por meses en las diferentes ciudades. Necesitamos consolidar la información en una sola hoja para poder crear un reporte. Y para consolidar esos datos en Excel tenemos un botón que precisamente se utiliza para eso, que es el botón de consolidar, el cual vamos a encontrar en el menú de datos. Esto a simple vista se ve algo bien fácil. Y si se fijan, con pocos ítems, como esto que se muestra acá, no es una labor fácil. Por ejemplo, si yo tengo que buscar para posicionar en la parte superior las ventas de La Vega en el mes de febrero, tendría que venirla buscando por acá, por acá, por acá, por acá. Me doy cuenta al final que no tuvo ventas en febrero. Si lo busco en marzo, lo busco por acá, tampoco tuvo venta en marzo. Si lo busco en abril, tampoco tuvo venta en abril. Si nos vamos con Asua, podemos identificar que al final en febrero tuvo una venta. Luego en marzo tuvo acá. Y luego en abril tuvo acá. Entonces, para cada uno de esos elementos, yo debo hacer esa búsqueda uno por uno. Visualmente es una labor titánica si la voy a hacer manualmente. Bien, lo que hace la herramienta precisamente es eso, en cuestión de segundos. Bien, entonces él me va a crear una hoja nueva con toda esa información ya clasificada, por decirlo así, y me la va a colocar en una hoja nueva o un rango de celda que yo indique.
Si se fijan aquí, básicamente hay quizás 10 o 15 registros. Imaginemos por un minuto extrapolar esto a, qué sé yo, 500, 1000 registros, 5000 registros, ¿verdad? Entonces sería una labor bien ardua hacerlo manualmente y con un alto riesgo de un gran margen de error. Bien, porque hacer esto manualmente, nosotros como humanos nos cansamos con facilidad ya luego de que llevamos una cantidad considerable de ítems evaluados. Entonces, aquí se muestra el botón que vamos a estar utilizando, lo vamos a ver también en la actividad práctica y el proceso de cómo vamos a ir relacionando cada uno de los elementos. Al final, el reporte se va a visualizar de esta forma. A veces los participantes me preguntan, pero no está la secuencia de los meses tal cual. Bien, lo que pasa es que en este contexto específicamente, Excel no identifica que es un mes en específico, sino que lo ve como una palabra, tal cual. Y el orden que él utiliza acá para colocar la secuencia es el orden alfabético. Bien, entonces, por esa razón podemos ver aquí que no se visualiza en la secuencia de los meses, sino más bien en el orden alfabético de los meses que estamos trabajando en este momento. Entonces, claro está, ya una vez que están organizados, usted puede simplemente moverlo y ponerlo en el orden que usted quiera. Por ejemplo, en este caso enero, febrero, marzo y ya abril lo corto y lo puedo poner de este lado y ya está. Bien, porque no se va a modificar el orden de en este caso las ciudades, sino más bien la posición en la cual se encuentra la columna. Bien, acá se muestra la parte de la consolidación ya cuando son varios libros. En este caso, si se fijaron, estamos trabajando con varias hojas dentro del mismo libro. Bien, aquí debajo tenemos varias hojas dentro del mismo libro y estamos haciendo esa consolidación de diferentes hojas en un mismo libro. Ya acá se pasa a lo que es consolidar varios libros, indistintamente de que contengan. La idea básicamente acá es nosotros tener alguna columna de referencia que se puede utilizar precisamente de eso, de referencia, para enlazar. Esto se trabaja en base al concepto de base de datos que utilizan la mayoría de los programas, los cuales no tienen una única tabla con toda la información del sistema, sino que más bien tenemos una tabla que tiene los nombres de la parte, con su precio, otra tabla que tiene el inventario, otra tabla que tiene las ventas. Y así, de esa forma, cuando yo voy a consultar algunos datos, no tengo la necesidad de traerlos todos, por ejemplo, traer 50 o 100 columnas para únicamente consultar dos. Bien, entonces eso, si se hace de esa manera, se ralentiza bastante el sistema y no es algo realmente productivo. Entonces, lo que buscamos acá es precisamente auxiliarnos de esto, en el cual tenemos datos que tienen valores en común y utilizamos esas columnas como referencia. Eh, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de buscar el precio del bumper, por ejemplo, en la tabla de número de parte, ya yo sé que yo voy a buscar el 804,115. Cuando vengo acá, 804,115, me indica que el valor es 3000 pesos. Bien, entonces, hay una relación directa entre ambos elementos precisamente debido a esa columna. Y ya acá se va mostrando el proceso del paso a paso. Bien, entonces les voy a dejar la guía por acá para que ustedes la vayan visualizando, la vayan desarrollando y en base a esto vamos a ir viendo el contenido de la unidad 3. Audiovisuales de apoyo, acá, precisamente que les van a ir ayudando en el desarrollo de la actividad práctica. Uno para lo que es la parte de consolidar, otro para lo que es la parte de importar reportes de delimitadores. Pueden utilizarlo también. La actividad práctica de la unidad, que es esta, la cual la van a descargar en el documento de Excel. Y en este caso una de ellas, porque en esta unidad 3 hay varias actividades prácticas. Si se fijan, tenemos tres actividades prácticas, las cuales vamos a irla descargando. Y adicional a las actividades prácticas, tenemos elementos de recursos que vamos a utilizar, como esto, por ejemplo. El dato de ejemplo, que viene siendo un reporte en tipo de texto. Si ustedes le dan un clic izquierdo, van a notar que el navegador va a intentar abrirlo, no es la idea, porque se pierden parte de los caracteres, si se fijan acá.
La idea para descargar ese archivo es hacer un clic derecho sobre el mismo, sobre el enlace, y presionar la opción guardar enlace como. Esa es la idea. Cuando te presiona acá guardar enlace como, ya el archivo le va a pedir que indique dónde lo quiere descargar y qué nombre le quiere colocar. Y ya acá se nos descargó. Por último, en esta unidad 3 vamos a descargar el recurso Apple Datos, que es una hoja de Excel, que la vamos a descargar para hacer algunos ajustes. Bien, entonces, acá el foro 3 creo que es un foro de dudas. Sí, exactamente, un foro de dudas que lo pueden utilizar para cualquier aclaración que tengan. Aquí vemos eh, unos aportes acá, una duda que tiene la compañera Dairelis, en la cual nos indica que el documento de datos de ejemplo no se le descarga y si lo descargo aparece como un código. Bueno, esto básicamente es lo que acabamos de explicar, que para descargarlo, bien, entonces de esa forma se descarga este ítem. Que cometí un error. Bueno, entonces ya aquí lo tenemos. Bien, entonces vamos a ver las actividades prácticas. En las actividades prácticas tenemos la primera, que bien hablamos que tiene que ver con consolidación de diferentes hojas. Esa actividad práctica van a notar que les pide en el primer punto desarrollar una especie de base de datos. Esa base de datos es precisamente lo que tenemos aquí en las hojas subsiguientes, por lo que no tienen que completar dichos datos nuevamente. Bien. Luego se les pide, utilizando la función consolidar la información en una hoja nueva. No necesariamente tiene que ser hoja 5. Él hace referencia a hoja 5 porque ya aquí tenemos 4 hojas. Muchas veces cuando presionamos aquí el símbolo de más, nos crea un hoja 1 nuevamente porque ya estas hojas han sido renombradas. Bien, si se llamasen hoja 1, 2, 3, 4, ya la siguiente sería 5, pero como ha sido renombrada, se vuelve y se coloca acá como hoja 1. Entonces, vamos a tomar cada uno de los meses. Venimos acá, perdón, nos posicionamos en la hoja 1, acá, y vamos a ir al menú datos. En la sección de herramientas de datos, tenemos la herramienta consolidar. Y cuando la presionamos, nos va a abrir. Y acá vamos a hacer una selección del rango de datos en cada una de las hojas. Decimos acá examinar, perdón, estando acá, vamos a julio, seleccionamos las celdas de julio, le decimos agregar. ¿Sí? Ahora vamos a agosto, hacemos la selección de agosto, agregar, y vamos a septiembre y hacemos la selección de septiembre, agregar. Aquí está. Si hubiese querido consolidar datos de diferentes libros, pudiese aquí buscar esos libros y hacer la selección cuando nos abra. Un punto no menos importante es la selección de los rótulos, la parte que va a identificar a qué datos corresponden estos valores numéricos. Por ejemplo, la fila superior de cada uno de esos elementos se va a tomar en consideración, que es la que representa el mes. Y la columna de la derecha, como muchos nombres se repiten, se va a colocar una única columna con cada uno de los nombres. Presionamos aceptar. Y acá podemos ver cómo en cuestión de segundos ya la información está consolidada. Claro, esto lo hace bastante rápido porque son pocos registros, pero ya cuando tenemos 5.000, 10.000, va a depender de la capacidad de procesamiento del equipo, en qué tiempo lo va a generar.
pero no es algo muy complejo ni toma mucho tiempo porque son caracteres, es texto básicamente. Entonces aquí podemos visualizar las ventas de República Dominicana en cada uno de los meses, de cada uno de los países en cada uno de los meses. Y en los meses que dichos países no tuvieron ventas, se visualiza así como un espacio en blanco. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Se entiende todo? Todo en orden. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Y vamos a continuar. La segunda actividad va relacionada con la conversión de datos. Bien, ya está. Bien, acá se nos pide hacer referencia a descargar el archivo datos de ejemplo TXT, que vimos cómo se descarga anteriormente. Y utilizando la función importar los archivos de texto, vamos a identificar el separador y realizar la importación de los datos en una hoja nueva, que se llama hoja 2, que es esta que está acá. Si vemos ese documento que nosotros acabamos de descargar, ese documento es este que está acá. Ese documento nos dice Judith Viloria, que no se visualiza la pantalla. Judith, si está en un dispositivo móvil, le invito a, con el dedo, desplazarlo hacia los lados, por si acaso hay alguna función que no esté mostrando. Otra opción podría ser salir y volver a entrar en la sesión. Suele pasar con dispositivo móvil. Si es en un dispositivo fijo, como un laptop o un equipo, PC, eh, vamos a No, ver, creo que como ella te se digo, refiere a que si está proyectando algo en la pantalla, compartiendo algo, no se ve nada. pero ¿desde qué momento? Ahora sí, ahora sí. Yo lo veo por lo menos. Ok, pero desde que Ok, iniciamos pero no lo desde que veía. iniciamos no lo vi. No, 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 sí se veía, pero de un momento que se Ah, detuvo. entiendo, entiendo. Gracias mil. Ok, entonces le comentaba, este es el documento de texto que nosotros descargamos, el dato de ejemplo. Cuando hace referencia a acá, a los delimitadores, si se fijan acá en esta data, van a encontrar en algún momento algún sistema que genere un reporte de esta forma. Bien, que genere un reporte que no esté tabulado y que nosotros utilizando Excel tengamos la necesidad de tabularlo precisamente. El primer paso que recomiendo es identificar visualmente cuál es el delimitador o el separador de columnas que tengan los datos. Estos delimitadores pueden variar dependiendo del sistema. Acá pueden notar visualmente, perdón, que el delimitador que se está utilizando entre cada una de las columnas es la I comercial. Y por esa razón, es el delimitador que ya hemos identificado visualmente y sabemos que es el que está utilizando ese reporte. Bien, entonces, si yo utilizo la opción en el menú datos de Excel, tenemos la opción de obtener y transformar datos. Excel es una herramienta rica en obtener datos de orígenes diferentes, bien, de distintos orígenes. Entonces, yo puedo obtener datos en Excel desde un archivo, ya sea de texto, un archivo CSV, un archivo XML, PDF, JSON, que son diferentes estructuras de archivos que se pueden importar con facilidad a Excel. También se pueden importar datos desde base de datos, desde almacenamiento en la nube
y herramientas en línea también, sistemas que estén generando datos en línea. Todo esto son diferentes datos de origen que yo puedo utilizar. Acá en asistentes heredados van a visualizar que se muestra lo que es el Microsoft Query y habla de heredado precisamente porque ha heredado de una versión previa, de la versión 2019 de Excel. Y ya básicamente es una herramienta que va de salida, por eso se indica como heredado, porque ya posiblemente en la siguiente versión no esté disponible. En su lugar, lo está sustituyendo la herramienta Power Query, que es la que vamos a estar viendo en el entorno práctico de este curso. Aunque en la guía didáctica todavía está el material teórico, que si usted tiene una versión como esta, puede utilizarlo precisamente, perdón, si el Microsoft Query usted lo está utilizando en versiones anteriores, puede utilizar este, mientras que el Power Query es lo que viene ya a partir de 365 en adelante. Bien. Entonces, vamos a obtenerlo desde un archivo, en este caso un archivo de texto, bien, que es el documento que hemos descargado. Aquí seleccionamos. Vamos a esperar que nos cargue acá el Excel. Aquí tenemos el documento. Sorry. Y acá se muestra. Miren, miren cómo se muestra la data. De hecho, se muestra en una única columna porque Excel inicialmente no identifica ni trata de identificar los datos, o sea, él no lo analiza, simplemente lo muestra como están. Si yo simplemente ahí le doy cargar, presiono cargar, él automáticamente me va a colocar todos los valores en una única columna, que es columna uno, que en este caso representa la columna A. Bien. Entonces, la idea es nosotros lograr transformar los datos. Por eso vamos a presionar transformar. Excel, cuando yo presiono transformar, él trata de identificar cuál es ese delimitador que se está utilizando en los diferentes datos que yo tengo en el documento. Bien. Si, por ejemplo, acá, si se pueden visualizar, se nos abrió el editor de Power Query, que es la herramienta que les comentaba. Acá yo puedo indicarle, por ejemplo, que yo quiero dividir las columnas y tengo diferentes formas de cómo hacerlo, ¿bien? Si lo quiero hacer por un delimitador, que es lo ideal en este caso. Si lo quiero hacer por un número de caracteres, en caso de que haya una secuencia de caracteres que tengan un valor específico, mayúscula, minúscula, diferentes opciones para yo dividir los datos. Bien. También pudiese agregar columnas nuevas o transformarlas dependiendo de la necesidad que se tenga. Según vayamos avanzando en lo que nos queda de Excel avanzado y también en Power Query, si deciden más adelante continuar, vamos a estar dándole mucho uso a esta herramienta de Power Query. Bien. Entonces, delimitador, él va a tratar de identificar, miren acá cómo él hace el análisis de la data y me dice, bueno, mira, no es el dos puntos, no es una coma, no es un signo de igual, no es un punto y coma, no es un espacio, no es un tabulador, es un carácter personalizado y es la I comercial. ¿Lo ven cómo lo identifica? Hay algunos casos que no es tan exacto, hay algunos casos que no lo identifica, yo tengo que ayudarle. Bien. Y entonces, por eso es bueno la identificación visual de los datos para lograr identificarlo y si Excel se equivoca, entonces nosotros corregir. Entonces, ¿cómo yo quiero que se haga la división de las columnas? Yo quiero que se haga en base al delimitador situado más a la izquierda o más hacia la derecha, o que cada vez que aparezca un delimitador represente una columna dentro de los datos. Esta es la opción ideal por ahora. Hay casos en los que utilizamos una u otra, la primera o la segunda, pero en este caso este es el que aplica. Presionamos aceptar. Miren cómo él automáticamente eh, hace aquí la división de los datos, elimina la I comercial, que es el separador de argumento. Bien. Lo interesante de esta herramienta también, adicional a lo que hemos visto, es que todos estos pasos que yo voy realizando, yo puedo ir a un paso anterior. Por ejemplo, si yo vengo acá y hago un clic aquí, puedo ir viendo cómo está la data de origen, cómo va a estar en el último paso.
E incluso voy a ir haciendo más cambios y van a ver cómo esto va a ir creciendo aquí los pasos. Esto no altera para nada los datos de origen, o sea, el documento de texto que descargamos en ningún momento se va a alterar. Y básicamente aquí lo que se hace es una copia con los cambios realizados. Y por ejemplo, acá, si damos otra vez aquí a la data, podemos identificar visualmente que esta columna, este encabezado de columna, él lo puso automático. ¿Por qué lo puso automático? Porque como teníamos un archivo de texto plano, básicamente en un bloc de notas, ese tipo de archivo de texto no contempla funciones avanzadas como encabezados de tabla ni nada de eso. Para Excel, si traes un formato de ese tipo, él contempla que todo lo que hay dentro de esa tabla son datos y punto. Entonces, por esa razón, él no identificó que en esta primera fila de fecha, representante, código y unidades, es la que representa el encabezado de los datos realmente. Bien. Entonces, aquí con la herramienta yo puedo decirle aquí, usar la primera fila como encabezado. Y ustedes dirán, bueno, pero yo fácil, yo lo único que tengo que hacer es eliminar esa fila y y ya está. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo utilizando la herramienta de Power Query, utilizo esa primera fila como encabezado, él automáticamente va a identificar el tipo de datos que yo tengo en cada columna y en base a ese encabezado, él va a colocar el tipo de datos cuando sea importado en Excel. Bien. Por ejemplo, acá, miren cómo ya él automáticamente identifica que el formato que tenemos acá es formato de fecha. ¿Lo ven aquí? Los demás son valores alfanuméricos y esto, como son valores numéricos, me indica que son unidades. Bien. Entonces, aquí se nos agregaron algunos pasos adicionales. Si voy atrás, puedo ir viendo en cada momento qué ha sido lo que se ha modificado, qué ha sido lo que ha sido alterado. Por si en dado caso tengo la necesidad de eliminar y repetir algún paso previo a nosotros enviar los datos a Excel. Entonces ya habiendo realizado los cambios, podemos decirle aquí guardar y cerrar y cargar en Excel. Y aquí vamos a visualizar cómo, si quiero que se muestre en una tabla o en algún otro tipo de formato, aquí podemos visualizar cómo se muestra en cada una de las columnas los tipos de datos, los diferentes datos. Y si me posiciono, por ejemplo, como estando posicionado acá, él identifica que es un formato de fecha. Si me coloco acá, él identifica que es general, acá igual, y acá, aquí debió ser numérico, pero no lo identificó aparentemente. Pero bueno, menos trabajo que hacer, bien, y ya tenemos aquí la data delimitada. A ver, perfecto. Ok, entonces, esa es la segunda actividad. Ya la tercera, damos mayor uso a la herramienta de Power Query. Acá se nos pide descargar el archivo de recursos Apple Datos. Lo van a importar como un archivo de Excel y van a hacer algunos cambios en él y lo van a guardar y lo van a cargar. Para esto vamos a abrir una nueva hoja. Vamos a ir al menú Datos y vamos a obtener los datos desde un archivo, pero en este caso del libro de Excel. En este caso nos va a abrir la ventana. Vamos a dirigirnos a Descargas, donde tenemos el archivo de Apple Datos. Este que está acá. Y acá se nos va a mostrar nuevamente la estructura de importación de datos. En este caso podemos validar que el archivo tiene dos estructuras. Tiene uno que es el tipo tabla y tiene los datos como tal. Parece que él tiene una especie de tabla estática dentro de los datos. Bien, cualquiera de los dos podemos utilizarlo. Y aquí podemos ir al área de transformación. En este caso, la estructura es muy similar a la anterior. Van a notar que aquí hay otro tipo de cambios que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, aquí en la parte del periodo yo tengo
el cuatrimestre junto con el año. Si yo quisiera, por ejemplo, acá separar, puedo hacer, eh, puedo hacer aquí utilizar aquí la opción de dividir columna. Y si quiero utilizar un delimitador, ¿qué delimitador utilizaría para separar el cuatrimestre del año en esta columna? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Qué delimitador utilizaría? El espacio. El espacio, correctamente, porque es lo que separa el cuatrimestre del año. Entonces, utilizamos ese delimitador. Como solamente hay un espacio, ¿verdad? Entonces, cada vez que que aparezca ese espacio, mírenlo aquí cómo lo identificó. Bien, le digo aceptar y ya acá podemos ver cómo la data eh, la tenemos aquí separada y ya podemos nosotros incluso aquí colocarle el nombre específicamente. Y según vayamos haciendo cambios, esta lista de pasos va a ir creciendo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, le podemos poner año y a este le podemos poner eh, cuatrimestre. Eh, Igual acá, por ejemplo, si yo tuviera la necesidad de separar el país del continente, podemos aquí hacer lo mismo por delimitador. Aquí utilizaríamos el delimitador de la barra, ¿verdad? Del slash. Si se fijan acá, él identificó inicialmente un delimitador personalizado y tomó como patrón de izquierda a derecha el guión para separar el código de país del continente. Bien. Pero en este caso yo quiero que se haga de la manera siguiente, yo quiero que se haga en base al slash y entonces ya él va a tener dos columnas. Uno que tenga código de país guión continente y otro que tenga el país específicamente. Aquí lo tenemos. Bien, entonces. Así yo puedo ir jugando con esto e incluso si quisiera eliminar alguna columna lo puedo hacer con facilidad, sin mayores complicaciones. Bien. Estas que están aquí, que tienen valor nulo, las puedo ir quitando, cuestión de que, y para cada uno de estos me va creando un paso. Bien. Cuestión de que ya cuando yo importe mi información, ya va a estar transformada en base a esos cambios que hicimos en el Power Query. Bien, en el Power Query. Entonces, la idea básicamente es facilitarnos la vida, ¿verdad? En base a, a todas esas tareas diarias que nosotros podemos hacer y precisamente algo tan sencillo como nosotros dentro de estos datos, eh, separar el año del cuatrimestre puede ser, si lo hacemos manualmente, una labor titánica. Listo. Entonces ya con esto terminamos la unidad 3, señores. Y si vamos viendo aquí el contenido de la unidad 4, en esta, como bien les indicaba, vamos a ver el contenido de macros grabados. Tenemos igual una guía didáctica, un material audiovisual y una actividad práctica que realizar. Y el foro de dudas que también lo tenemos por acá. En cuanto al material didáctico, vamos adentrándonos ya a lo que es el mundo de las macros. Aquí nos hace referencia a que es una macro en Excel. La palabra macro se remonta al griego tal y como lo define Wikipedia, que significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, o sea, el resultado de una macro puede ser el detonante o el activador de una siguiente macro, logrando de esta forma tener operaciones cada vez más complejas. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Acciones que puedes ejecutar mensualmente, quincenalmente, semanalmente. Esas acciones las puedes hacer repetidas veces y se podrían automatizar precisamente con el uso de una macro. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. Eh, las macros utilizan un lenguaje de programación
Este lenguaje de programación se llama Visual Basic para aplicaciones. Es una copia ya un poquito más reducida del lenguaje que se llama de esa misma forma, utilizado por la empresa Microsoft, que es el desarrollador de todas estas herramientas. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad de, el programa. Claro está, esto no se limita solamente a Excel, también se puede ejecutar macros en Word, en PowerPoint, bien, aunque uno la utiliza más para hacer funciones de cálculo y en Excel específicamente. Y en esta unidad vamos a trabajar con la herramienta de la grabadora de macros, que es una manera más amigable de nosotros crear macros sin la necesidad de insertar código. Lo que hace la grabadora de macros básicamente es que según yo voy ejecutando con clics y cálculos la ejecución de dicha macro o la ejecución de una función o de una actividad, la grabadora va grabando y traduciendo eso al lenguaje de programación, de manera tal que Excel lo pueda interpretar y al final se puede ejecutar nuevamente. Ya acá se va mostrando el paso a paso de cómo mostrar la pestaña de programador o de desarrollador. Anterior a Office 2019, la pestaña de programador, que es esta que está acá en la parte superior, no se llamaba de esa forma, se llamaba desarrollador. Y esta pestaña no viene habilitada por defecto, no viene habilitada por defecto en lo que es el Excel. Para habilitarla, básicamente vamos a Archivo, Opciones, y dentro de Opciones vamos a buscar la opción que dice Personalizar cinta de opciones. Esa opción me permite personalizar cuáles funciones de la cinta de opciones yo quiero activar o desactivar. Por defecto, el programador viene desactivado. Si lo desactivo y le doy a aceptar, podemos ver cómo desaparece. Bien. Y este sería el primer paso, activar esta herramienta que nos va a permitir a nosotros precisamente desarrollar macros. Bien. Entonces, ya habiendo habilitado la pestaña, básicamente aquí se muestra el paso a paso. Bien. También van a encontrar en lo que es material audiovisual, que les va a ir guiando tanto en cómo habilitar la pestaña, así como cómo crear precisamente los macros. Entonces, tienen herramientas aquí que pueden hacer uso de ellas para, en base a ello, ir realizando todo. Ok, entonces aquí tenemos la actividad práctica. En la actividad práctica, lo primero que van a observar es, en este caso, en mi caso, tengo Windows 11. Si le aparece esta franja rosada, indicando que es un riesgo de seguridad, eso se debe a que el Windows 11 bloquea este tipo de archivo, que es un archivo que está hecho en un formato de Excel un poquito viejo. Bien, el XLS, actualmente se utiliza el XLSX, que es el más reciente. Entonces, a veces el Windows lo puede ver como algo a tomar en cuenta, ¿sí? Dependiendo de la seguridad que tenga su computador. Entonces, lo que debemos hacer para que nos permita editar ese documento es cerrar el documento, ir al lugar donde lo descargamos, en mi caso lo descargué en descargas, y estando acá, vamos a hacer un clic derecho sobre el mismo y vamos a ver las propiedades, ¿sí? Las propiedades del archivo. Aquí en las propiedades nos va a decir en el área de seguridad, aquí debajo, que precisamente tenga cuenta y que si estoy confiado de que el documento no es un documento nocivo, simplemente aquí lo puedo desbloquear. Clico, acepto y ya cuando yo vuelva a abrir mi archivo, voy a poder trabajar en él sin complicaciones. Bien, o sea, ya va a estar desbloqueado. Miren que no nos aparece la franja rosada. Ya con esto podemos trabajar. La idea acá inicialmente nos va diciendo, por ejemplo, en las instrucciones, realizar la sumatoria de las tareas 1, 2 y 3. Luego realizar la sumatoria sencilla, tareas y examen final. Colocar los nombres de las damas en un color en específico. Y colocar los nombres de los caballeros en otro color en específico. Esto lo vamos a hacer con la ayuda del macro. Adicional a ello, se nos pide realizar una captura de pantalla que muestre el código generado por la macro grabada y realizar una captura donde se muestre cómo eliminar la macro que hemos grabado. Entonces vamos a ir trabajando con cada uno de estos elementos.
precisamente para mostrar cada uno de ellos. Entonces, el primer punto acá es la grabación de la macro. Bien, entonces ya vimos que activamos nuestra pestaña programador y vamos a ir avanzando entonces con las macros. Para ello, vamos a ir al menú de programador y aquí tenemos en la sección de código, tengo aquí la opción de grabar macros. Aquí activamos la grabadora y aquí nos va a aparecer un menú en el cual tenemos que colocar la información del macro. Por ejemplo, un punto interesante, el macro no debe tener en su nombre espacio. Si tratamos de insertar un espacio, Excel nos va a dar un error. O sea, aquí yo voy a poner, por ejemplo, cálculo. Si quiero poner espacio de calificaciones, puedo agregar aquí un rayita abajo de calificaciones. Esto aplica para cualquier entorno, ¿bien? Estamos utilizando aquí algo de calificaciones porque es lo más, la actividad práctica que tenemos, pero puede ser cualquier otra. Y acá podemos indicar con qué combinación de teclas yo quiero invocar mi macro. Yo puedo invocar el macro tanto con combinaciones de teclas como también puedo agregar lo que son controles, los cuales son una especie de diferentes controles. Yo puedo incluir botones, cuadro de texto, selecciones, diferentes opciones que yo puedo utilizar. Según vayamos avanzando, vamos a ir utilizando diferentes. Por ejemplo, acá yo voy a decirle que va a ser control I. Si inserto una tecla que ya está siendo utilizada por una función, miren cómo él me le agrega aquí la mayúscula. La mayúscula es Shift. Bien, entonces Control Shift P se utilizaría la P mayúscula. En mi caso voy a utilizar la I minúscula y por eso no tengo la necesidad de agregar una tercera tecla. Luego, aquí debajo tenemos donde yo quiero que se guarde mi macro. Yo puedo guardarlo en este único libro, que no se visualice en otro libro nomás, en los libros nuevos. Cada vez que abro un libro nuevo se va a adicionar en la lista de macros este macro que voy a crear, o en el libro de macros personales. Sin importar en el lugar donde yo esté, si selecciono esta opción, ese macro va a estar disponible. Yo utilizo este libro porque como trabajo mucho con los cursos de Excel, así no tengo que estar borrando las macros. Bien. La descripción no es menos importante. Cuando tenemos decenas de macros, muchas veces la descripción nos ayuda a identificar lo que hace cada uno de ellos. Y también puede ayudar a otros que, si en dado caso mañana tienen la necesidad de utilizar las macros, de saber qué hace cada uno de estos macros. Bien. Aquí está. Voy a presionar aceptar y cuando presione aceptar voy a notar que en grabar macro que tengo acá se convierte en detener grabación. A partir de este momento, todos los clics que yo haga o cálculos dentro de la hoja de cálculo se van a estar grabando en el macro que estamos grabando y traduciéndose al lenguaje de programación. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de sumar estas tareas, yo aquí puedo simplemente sumar con un autosuma y decirle acá que quiero que me sume todo eso. Igual en el examen final, si quiero sumar estos elementos, le digo aquí que me lo sumen y ya aquí tengo mi resultado. Si esto lo arrastro, puedo automáticamente completar los diferentes elementos hacia abajo e igual con estos valores lo puedo completar hacia acá. Podemos agregar formato adicional si queremos. Con esto, bien. Y aquí ya tenemos el cálculo. Si se fijan en las instrucciones, acá ya realizamos la sumatoria y acá vamos a indicar el nombre de las damas, asignarlo de un color rosado y el de los caballeros en azul. Por ejemplo, si yo preguntase acá, por ejemplo, ¿cuál factor común tienen los nombres de los caballeros dentro de esta tabla? ¿Qué factor común tienen los nombres de los caballeros en la tabla? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Qué factor común tienen los nombres de los caballeros?
a ver. ¿Qué factor común podemos visualmente identificar en los nombres de los caballeros? Quizá la letra O, que todos tienen O. Que todos tienen O, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Entonces, miren lo que vamos a hacer. La grabadora de macro todavía está grabando. Si vamos a programador, vemos que todavía dice detener grabación. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar estos ítems y voy a aplicar un formato condicional, que ya lo habíamos visto anteriormente. En ese formato condicional, yo voy a agregar una regla, la cual le voy a decir que va a aplicar únicamente a la celda que contenga un texto en específico. Y que ese texto en específico debe contener la letra O. Si se da ese caso que contenga la letra O, yo quiero que le aplique un formato que sea azul. Bien, porque estamos con los caballeros. Azul. Cuando se da ese escenario, podemos notar que la mayoría de los caballeros fueron colocados en azul, exceptuando a Juan, ¿verdad? A Juan lo vamos a dejar ahí en reserva porque la idea con Juan es luego probar la funcionalidad del macro, porque la magia de las macros está en que cuando yo hago cambios en la estructura del archivo, el macro tiene que tener la capacidad de adaptarse a esos cambios que yo hago en el archivo. Si cada vez que yo voy a hacer el archivo tengo que hacer el macro, entonces no tiene sentido porque tengo que hacer doble trabajo, el archivo y la macro. Bien, entonces no es la idea. Entonces, esto viene siendo como una especie de validación bien simple. La idea es como que ustedes lo asimilen, de qué forma podemos aplicar la lógica. Bien, pero quizás esto no aplique para todos los escenarios de todos los caballeros. Bien, o sea, estamos haciendo como una especie de lógica creada. Entonces, en el caso de las damas, vamos a ver qué dama puede identificar acá el factor común que tienen los nombres de las damas. Vamos a ver, vamos a ver. Una dama. Quiero escuchar la voz de una dama que me indique cuál es el factor común. La La letra A. letra A. La letra A. Perfecto, pero miren aquí, en el caso de Antonio también tiene la letra A. En el caso de Pablo también tiene la letra A. Adicional a la A, o sea, está bien, es la A, pero eh, ¿qué otro factor común tiene la letra A dentro del nombre? En la mayoría de los casos, los nombres finalizan con la letra A. Bien, si se fijan. Y en la mayoría de los casos, los nombres finalizan con la letra A. Y eso mismo yo lo voy a plasmar aquí en el formato condicional. Yo le voy a decir aquí que va a crear una nueva regla y que va a aplicarla como un texto específico. Y en vez de que contenga, yo le voy a decir acá que termina con la letra A. Bien. Y el formato que va a aplicar cuando encuentre eso va a ser un rosa. Más o menos como esto. Bien, mírenlo acá. Entonces, ya aquí nosotros le hemos enseñado al macro que yo quiero que la haga. Bien, le hemos enseñado al macro que yo quiero que la haga. Yo voy a detener la grabación, la voy a detener acá, y vamos a notar que si vengo acá donde dice macros, ya aquí tenemos un macro que se llama cálculo de calificaciones, que fue el que acabamos de crear, de grabar. Bien. Acá, si yo quiero eliminar el contenido, lo puedo eliminar acá. De esto precisamente se tiene que hacer la captura para colocarla acá en eliminar macro. Y en la edición van a colocar la captura de modificar. Cuando van a modificar, aquí van a encontrar el código que se generó en base al macro que grabamos. Miren aquí que me dice la descripción, macro utilizado para grabar, el acceso, control I, y luego todos los cálculos que hicimos están acá, en esta programación. Bien. Y ya la semana próxima vamos a adentrarnos un poquito más a ese tipo de entorno
traten de avanzar lo más que puedan esta semana para que así la semana que viene y la de arriba la tengan para afianzar en ese punto en particular de la programación. ¿Bien? Entonces, eh, ya vimos aquí la parte de las manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero ejecutar el macro, pero quiero insertar un botón para que él pueda ejecutarse insertando un botón. Aquí en los controles, cuando le digo insertar, voy a encontrar dos grupos de controles. Uno que es del tipo formulario y otro que es del tipo ActiveX. Los formularios son controles que se pueden aplicar a macros existentes, como el que acabamos de hacer. Ya lo hicimos, existe. Vamos a enlazarlo a uno de estos controles. Los de ActiveX son controles que yo puedo insertarlo y al momento de insertarlo puedo agregarle la programación escrita. Que yo quiero que haga ese botón, que yo quiero que haga ese control. Bien, esto lo vamos a ver a partir de la semana próxima. Entonces, si aquí yo le digo un botón, quiero insertar un botón de control de formulario, lo quiero insertar acá. Cuando yo trato de insertar el botón, él inmediatamente yo suelto el clic acá del mouse, él me va a decir a qué macro tú quieres que yo enlace ese botón que tú estás haciendo. Cuestión de que cuando tú lo presiones, yo ejecute ese macro. Bien, yo le digo, bueno, pues quiero que sea el cálculo de calificaciones. Y ahí me aparece mi botón. Este botón yo le puedo cambiar el nombre. Puedo venir acá y decirle, por ejemplo, que quiero que se llame cálculo de calificaciones. Aquí está. Y así se va a llamar ese botón. Bien. El siguiente paso es, entonces, ya que tenemos el botón, grabamos el macro, no lo hemos ejecutado. Yo voy a borrar estos elementos, porque recuerden lo que hablamos. La idea es que el macro se adapte a los cambios. Yo voy a borrar esto también. Y voy a alterar los valores numéricos. Aquí voy a poner un 60, perdón, 20, 20, 20 y un 35. Se supone que me debe dar al final 95. Anteriormente me daba 50. Bien. En este caso del formato condicional, yo lo voy a cambiar. Aquí le voy a decir que me lo borre, que me borre las reglas, todas las reglas de esta hoja. Bien. Y voy a hacer cambios, porque por ejemplo, si se acuerdan en el caso de Juan, se quedó en blanco porque no cumplía con ninguna de las condiciones. Ahora le vamos a cambiar el nombre aquí, le vamos a poner Juana para que termine con A. Y se supone que el macro, cuando le identifique que termine con A, debe marcarlo en rosa. Y María, le vamos a cambiar, y en vez de que se llame María, vamos a decirle que se llama Mario. Y este que se estaba identificando como rosa, debe identificarse como azul. Bien. Entonces ya hemos hecho esos cambios en los datos para validar que el macro se adapte a esos cambios. Entonces vamos a ejecutar el macro, presionamos acá y vemos cómo en segundo, automáticamente, él identifica, suma en base a los nuevos valores, coloca el color en base a los nuevos valores que tenemos acá. O sea que es exitoso aquí en la ejecución del macro en base a los cambios que hemos hecho. Bien, entonces, ya habiendo realizado el macro, y ya vemos que funciona, es funcional, macro bien básico. Un punto no menos importante es la grabación del archivo en forma de macro. Bien. Si usted guarda el archivo de un macro en archivo de Excel, no me va a funcionar cuando usted lo cargue en la plataforma. O cuando usted lo envíe del otro lado, la persona que usted se lo envíe no lo va a poder ejecutar, porque la programación no viaja en archivo de Excel tradicional. Entonces, para yo indicarle, vengo acá, archivo, guardar como, y en el tipo de archivo voy a seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. Esta es la opción que debemos colocar. Una vez se guarda en ese formato, el archivo se va a visualizar acá de esta manera. Miren de qué forma el archivo, visualmente el icono cambia. Este es un archivo de Excel tradicional, este es el archivo viejo y este es el archivo con macro. Bien. Entonces, de esta forma es que debemos cargar esa actividad práctica en la unidad 4 y ese contenido, cuando ustedes lo compartan, es el que vamos a evaluar.
Listo. Dudas, aclaraciones en base a estos puntos que hemos visto el día de hoy. Dudas, aclaraciones. Todo en orden. Perfecto. Entonces, vamos a avanzar con las actividades. A partir de mañana les voy a compartir la grabación. Si surge una duda en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Y nada, señores, vamos a seguir avanzando. Pasen buenas noches y les veo el próximo jueves. Bye bye. Muchas gracias, buenas noches.